Meeting. ¿A quién debemos orar? ¿A Dios? ¿A la Virgen? ¿A los santos? ¿Debemos orar por los muertos? Estas y muchas otras preguntas contestaremos en su programa de hoy. Y tenemos con nosotros a Sugel y a Salvador, como casi siempre. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Salvador? Aquí preparado para la jornada que tenemos de responder preguntas referentes a la oración. Un tema interesante de Sugel, como todos estos temas que hemos tratado a Yo través de diría que estas semanas. más que interesante, es un tema vital. O sea, no se puede concebir la vida cristiana sin la oración. Sin embargo, no necesariamente todo el mundo que tiene interés en la oración sabe cómo debe orar, por qué debe orar, a quién debe orar. Entonces yo creo que sí, que el tema es vital, Y es no crucial. todo el mundo que ora realmente en la presencia de Dios. ¿Qué te No pareció todo el eso? que ora, ora. Ora, sí es. Eso está profundo, Salvador. Sí. Ahora, me llama la atención el hecho de que estemos hablando de la oración en un programa de Entendiendo los Tiempos. Cómo saber de la oración es algo que incide en alguien que debe saber vivir en esta época, en esta generación. La oración es vital para entender los tiempos. Porque para entender los tiempos debemos entender la mente de Dios. Debemos tener una comunión con Dios, estar cerca de Él, tener una relación íntima con Él. Y la oración es fundamental en esa relación con Dios. O Pero quizás yo la ausencia de oración de Eh, nuestros tiempos manifiesta consecuencias y resultados por lo que vale la pena hablar de la oración. Pero yo pensé que tú te habías ido por otro lado cuando tú dijiste eso de entendiendo los tiempos, porque extrañamente esta es una generación que manifiesta escepticismo y espiritualidad al mismo Así tiempo. es. Es una generación que aparentemente es muy escéptica, pero el hombre de esta generación no deja de ser espiritual a su manera. ¿Tú no Entonces, crees que esa espiritualidad es un cliché, eso? yo creo que sí en algunos casos, en otros casos, yo creo que algunos, habiendo rechazado el cristianismo bíblico, se han tornado de nuevo a religiones orientales, donde la oración ocupa un lugar preponderante, pero evidentemente es un tipo de oración que no es la que la palabra de Dios promueve. Entonces, la gente ora en el día de hoy, ora entre comillas, y por eso pienso que para entender nuestros tiempos y toda esa religiosidad que nos arropa como sociedad, yo creo que es extremadamente importante que hablemos del tema de la oración, pero evidentemente hablar de la oración desde el punto de vista negativo, es decir todo lo que no es orar, yo creo que no es tan eficaz como entrar primero en la parte positiva y decir, bueno, vamos a ver primero de qué se trata la oración. ¿Qué y luego enseña la ver, Biblia? exactamente, y luego poder comparar lo que el hombre hace en el día de hoy, a ver si en verdad todo el que ora, usando la frase insigne de Eduardo en este programa. La frase icónica. Ustedes gozan mucho conmigo aquí. Nosotros. Sí, sí, No, sí, sí. yo creía que era al El día revés. que yo no venga al programa, yo no sé, va a ser un caos con ustedes aquí. Salvador, la Biblia define la oración, la explica en diferentes versículos. ¿Qué es orar, Salvador? A la luz de la palabra de Dios. Sí, la oración es un tema dominante en las Escrituras y es un tema vital de la vida cristiana. Por lo tanto, debemos esperar encontrar información en la palabra de Dios acerca de la oración. Jesús instruyó sobre la oración, pero también sus seguidores se instruyeron, las epístolas del Nuevo Testamento instruyen sobre la oración. Vemos ejemplos de oración en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea que tenemos una amplia instrucción en la palabra de Dios que nos enseña que orar es hablar con Dios. Muchos han comparado la oración con la respiración. Dice, así como un hombre, un ser humano respira, todo aquel que ha conocido a Jesucristo ora a Dios.
mantiene un nivel de comunicación con Dios. Él habla a Dios y Dios le habla a través de su palabra. Eso en términos sencillos. Ahora, la Biblia no es que la Biblia tiene un libro que se escribió para que sepamos necesariamente cómo orar y otro libro para cómo leer la Biblia y otro libro, sino que nosotros encontramos instrucciones generales, encontramos mandamientos, encontramos exhortaciones, encontramos ejemplos, encontramos patrones como el Padre Nuestro, del cual hablaremos en un momento, pero todo esto para nosotros saber cómo orar al Dios del cielo. Pero orar, en resumidas cuentas, es hablar con Dios, ya sea de manera grupal, ya sea de manera individual, ya sea en voz alta, ya sea en nuestras mentes, ya sea una oración de súplica, ya sea una oración de confesión de pecado o de acción de gracias. Pero todo eso es comunicarnos con Dios, hablar con el Dios del cielo. Ahora, eso quiere decir, Eduardo, que si orar es hablar con Dios, yo creo que la mejor manera de comenzar a pensar en la oración es pensar en Dios, más que la comunicación con Él, primeramente. Porque la Biblia nos presenta a Dios como un ser trascendente y como un ser personal. ¿Qué significa eso? Por un lado, Dios trasciende todo lo creado. Dios es completamente diferente. Él es único. Eso es lo que significa la palabra santo. Él está separado. Él pertenece a una categoría única y Él es un Dios soberano. Él decreta todas las cosas. Él gobierna su creación. Pero al mismo tiempo es un ser personal. Es decir, no se trata de un ser cósmico frío. Perdido en el espacio o algo así. Dios es trascendente, pero es inmanente. Es decir, Él se involucra con la creación que Él ha hecho y de manera particular se involucra con el hombre que Él creó para tener una relación con Él. Y esa relación evidentemente implica comunicación. Dios nos habla a través de la palabra y nosotros a ese ser personal le hablamos a través de la oración. Entonces, aunque Dios es soberano y Él decreta todas las cosas, hay un misterio en las Escrituras y es que el mismo Dios que ha decretado todas las cosas también ha decretado los medios a través de las cuales sus decretos se van a llevar a cabo, y uno de esos medios es la oración. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que la oración no es un placebo. O sea, no es que tú oras y en realidad no importa si tú oras o dejas de orar, porque ya Dios al final de cuentas decretó lo que Él iba a hacer. El misterio está en que Dios decretó lo que Él iba a hacer y que Él incluyó nuestra oración como parte de ese elemento vital a través del cual las cosas van a suceder. O sea, la Biblia dice, ustedes no tienen lo que ustedes quieren porque no lo piden. Okay. ¿Cómo es eso? O sea, quiere decir que yo le oro a Dios y que cosas ocurren porque yo oro. Y puedo sacar la conclusión de que cosas no van a ocurrir si yo no oro. Es un misterio. Es un misterio. Salvador, Sugel dijo algo interesante, que debemos tener una relación con Dios para orar a Él. ¿Qué significa eso? No todas las oraciones de todas las personas son escuchadas por Dios, o no todas las personas tienen esa relación de intimidad con Dios para poder conversar con Él a través de la oración. Es evidente que en la creación del hombre, Dios hizo a un ser capaz de relacionarse con Él. O sea, Dios nos hizo con entendimiento y con una capacidad de razonar y hablar. No es que no se pueda lograr uno comunicar con un animal, porque uno le puede dar órdenes a un perro y el perro hacer lo que uno le dice, pero lo que podemos hablar de comunión o una relación íntima, solo el hombre puede tener eso con Dios. Dios es un ser personal, como decía Sugel, y en ese sentido el hombre es capaz de relacionarse con Él. Una cosa es yo tener la comunión de satisfacción con Dios, o que Dios se agrade de la oración de su pueblo, por ejemplo, o es amigo de Abraham, Noé, o que caminó con Enoc, como aparece en el libro del Génesis. Pero eso no quiere decir que Dios no se comunique con otras personas que no son de su agrado.
O sea, el hombre recibe órdenes de Dios en sentido general por la palabra de Dios, y todo lo que el hombre piense, Dios lo sabe. Todo lo que el hombre diga, independientemente de si ama a Dios o no lo ama, Dios lo sabe porque Dios es omnisciente en ese sentido. Pero es una relación de complacencia, de cultivar una intimidad con Dios, a lo que nosotros estamos llamando aquí esa búsqueda de Dios en oración. En otras palabras, querámoslo o no, somos cartas abiertas delante de Dios. Todos nuestros pensamientos llegan a la presencia de Dios. Pero no eso es una vida espiritual de oración. Una vida espiritual de oración es una vida que busca a Dios para confesar los pecados, para hablar con Él y exaltarle y alabarle, para pedirle y suplicarle. Todo eso es esa vida de intimidad con Dios en oración, en respuesta a la revelación que ya Él nos ha dado a nosotros, en que Él nos dice qué le agrada y nosotros le correspondemos en una vida que es santa, justa y buena en ese sentido. Vamos a poner pero perdón. el punto al que quiero decir es, no, Dios no escucha, porque preguntabas esto, Dios no escucha de la misma manera todo tipo de comentarios que la gente le hace. Me gusta ese término, una relación de complacencia. Él no tiene esa relación de complacencia con todos los Sí, hombres. pero él dice, por ejemplo, en el Salmo 66, versículo 18, si mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, Él no me habría escuchado. Pero ¿Dios lo hubiera sabido o no? Sí, Él lo sabe todo. Pero es esa complacencia en lo que esa persona está diciendo, que si lo hace con una vida de pecado abierto y en franca desobediencia a Dios, dice, esa no es una oración que me va a agradar a mí. Sí, es como que yo quiero tener una buena relación con mi esposa y le digo, oye, amor, me gustaría que tú me hicieras tal comida. Yo le estoy diciendo lo que yo quiero. Y ella probablemente, si es buena gente, me la va a hacer, pero resulta que yo me paso el día entero maltratándola o haciendo cosas que yo sé de antemano que a ella le desagradan. Ella no va a estar bien conmigo. Y ese es el punto, que el hombre se pasa la vida entera pecando contra Dios y después, cuando está en momentos de apuro, quiere que Dios le responda a la oración. Ahora, por otro lado, y hablando de diferentes tipos de oración, yo puedo llevarme tan bien con mi esposa que ella pueda intuir cómo yo me siento en una situación particular, sin yo decirle media palabra. Quiere decir eso que podemos llegar a un nivel tal en nuestra relación matrimonial que ya yo no necesito hablar con ella. No, ese nivel nunca vamos a llegar. Que picándole los ojos ya sabe inmediatamente. O sea, Dios conoce mi alma, pero Dios quiere que yo venga delante de Él y le exprese cómo yo me siento. Pero ya lo sabe, sí, yo lo sé que Él lo sabe. Pero Él quiere que yo le exprese cómo me siento, Él quiere que yo lo alabe, Él quiere que yo le pida. De hecho, no solamente hay cosas misteriosas en la oración, también hay cosas que son reveladas. No todo es misterioso. ¿Por qué si Dios sabe de antemano lo que yo necesito, por qué Él quiere que yo se lo pida? Bueno, entre otras razones, primero para que yo reconozca mi propia necesidad, porque nosotros tendemos a ser autosuficientes. El hecho de que una persona ore está diciendo, Señor, no, yo no soy autosuficiente. Pero en segundo lugar, si Dios responde la oración, eso va a evidenciar que no eres tú el que debe llevarte la gloria por eso que ocurrió, porque yo se lo pedí a Dios. Señor, yo te ruego que tú me ayudes en esto que yo voy a hacer ahora. Y Dios me ayuda. Gloria al Señor. Él me ayudó porque yo se lo pedí. Entonces, eso le da gloria a Dios. El hombre que no ora está buscando su propia gloria. No, yo puedo solo. Como los niños chiquitos que cuando están aprendiendo a amarrarse los zapatos, dicen, no, yo solo. Y de repente amarran el izquierdo con el derecho y se caen. Así es. Eso le pasa al ser humano continuamente. ¿Cuáles son las partes de una oración, Salvador? Yo debo orar a Dios y pedir todo el tiempo, porque tú hablaste de que debemos confesar pecados, que debemos suplicar. Al hablar de partes de oración o modelos de oración, como el Padre Nuestro, estamos entrando ya al tema del cómo orar. Y no hemos sido dejados al aire para que cada quien sencillamente piense lo que quiera acerca de lo que es una verdadera oración. Y Cristo nos enseñó a orar, incluso hasta nos enseñó a cómo pedir perdón, no teniendo Él ninguna necesidad de nunca pedir perdón. O sea que en el Padre Nuestro que encontramos en Mateo capítulo 6, nosotros vemos
claramente al Señor, dejándonos lo que es un modelo que no es simplemente para ser repetido sin conciencia de lo que estamos diciendo. Es simplemente mostrándonos en un esquema de oración, lo que puede ser ejemplos de oración. Ahora, yo quisiera traer una nota de advertencia. Mientras más natural es nuestra vida de oración, menos rígida será en términos de apegarse a un patrón rígido de elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy hablando con ustedes, yo no puedo pretender que para que la conversación sea completa, debe tener algún tipo de alabanza, tiene que tener algún tipo de confesión. Una plantilla. Una plantilla que tenemos que ir, ya, tachado, ya dije. Al hablar con Dios, yo no siempre voy a estar incluyendo peticiones. Yo puedo hablar con Él y sencillamente estar tan lleno de gratitud en mi corazón por algo que Él hizo a mi favor, que yo me desborde en palabras de acción de gracias a Dios. Y luego aún puede ser que al final le pida que eso mismo que Él me dio a mí, lo haga con otra persona. No dije nada de confesión de pecado. No necesariamente le pedí por los alimentos. Quiere decir que esa oración es incompleta. No, yo creo que los diferentes elementos de la oración va a estar presente en diferentes momentos del día, de relacionarme con Dios de una manera natural. Es natural que si Dios entonces me trae a su casa de adoración, lo natural es que yo me concentre en quién Él es y en lo que Él ha hecho. Y allí yo me desborde más en oración de adoración que en oración de súplica. Y lo que quiero decir con esto es que sí debemos utilizar todos los elementos que aparecen y que deben contener las oraciones en la vida en general, pero no en un momento específico dado. Recordarán ustedes el texto conocido de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones. En el mismo versículo hay diferentes expresiones para hablar diferentes contenidos de lo que decimos en la presencia de Dios. Y no es que siempre van a estar presentes, pero va a haber súplica, va a haber acciones de gracias. Y va a haber esa oración, porque dice oración y súplica, como si fueran dos cosas distintas. Es porque quiere enfatizar aspectos distintos del mismo hablar con Dios. Y algunos comentaristas dicen que esa palabra ahí, oración, es una oración de adoración, una oración general. Entonces, en ese sentido, Cristo nos dejó un ejemplo, un modelo, un patrón a seguir, no algo a repetir sin darle pensamiento a lo que estamos diciendo. Y esa que hay una riqueza en la diversidad de oraciones que podemos expresar a Dios. No debe ser siempre igual, va a ser dependiendo de en qué situación estamos, qué Dios ha hecho conmigo o qué Dios está haciendo en la nación. Yo creo que todo eso debe dar forma a nuestra vida. ¿Qué pasaría si en nuestra conversación con nuestra esposa nosotros rezamos? O sea, yo me levanto por la mañana y ya yo tengo una oración hecha, que yo se la digo a mi mujer 25 veces toda la mañana, 25 veces al mediodía, 25 veces porque hay personas que tratan a Dios de esa manera. O sea, yo voy a repetir 25 Padre Nuestro, 25, o sea que algunos ya se han inventado otras oraciones, la oración al Espíritu Santo, la oración, y ellos piensan que por eso ya están orando. No, eso es lo que la Biblia llama vanas repeticiones. Tú no conversas significativamente con una persona repitiendo fórmulas de ese tipo. Y es lo que dice Salvador. Hay momentos en que yo voy a hablar con mi esposa de un tema, hay momentos en que voy a tener que pedirle perdón porque le falté, hay otros momentos que le voy a dar las gracias. O sea, la comunicación es tan fluida y dinámica como la vida misma lo es. Un momento de tentación es el momento adecuado para tú decir, Señor, líbrame de tentación. Ahora, si ya caí en la tentación, eso es un momento adecuado para pedir perdón al Señor. O sea, cada situación del que presentamos en la vida va a meritar un tipo de oración que vamos a estar usando en su presencia. Sujel, ¿a quién debemos orar? ¿A Dios el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen, a los santos? Por esa pregunta tú me la vas a contestar en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, en el segmento anterior, antes de ir a la pausa, te preguntaba ¿a quién debemos orar?
a Dios el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen, a los santos. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a esto? Sabes que una de las cosas que yo me sorprendí cuando conocí al Señor y comencé a leer la Biblia es la cantidad de cosas que uno escuchó, y no quiero ser irreverente ni ofensivo, porque yo sé que hay personas que son de trasfondo católico romano que van a ver este programa, pero me llamaba la atención ver prácticas que uno hacía y cuando uno lo comparaba con la Biblia, uno decía, wow, qué diferente una cosa de la otra. Por ejemplo, una de las oraciones que se usan en la misa es la confesión y dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Lo sorprendente de esa oración es que falta una persona crucial, el Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice, en 1 Timoteo capítulo 2, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Ahí se menciona a María, se menciona a los ángeles, se menciona a los santos, a los ángeles, a los creyentes, para que todos ellos intercedan. Pero el que verdaderamente intercede por mí ante el Padre es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro intercesor, no hay otro intermediario. Entonces, ¿a quién debemos orar? El Señor Jesucristo responde esa oración tan clara y sencillamente en varias partes del Evangelio de Juan, pero voy a limitarme a este texto en Juan capítulo 14. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¡Wow! Qué sencillo y qué profundo. La parte sencilla, pídanle al Padre en mi nombre. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que cuando yo vengo delante de Dios, tengo que recordar que yo no tengo méritos personales que deben mover a Dios a responder mi oración. Yo vengo en el nombre de Jesús. Imagínate, Eduardo, que tú te vas de viaje y me dejas un poder. Y me firmas y me dice, mira, tú puedes manejar mi cuenta bancaria. Si tú vas al banco con ese poder, es como si fuera yo mismo. Si yo fuera al banco a sacar dinero de tu cuenta en mi nombre, a mí no me van a dar un centavo. Ahora, si yo voy al banco en tu nombre a sacar dinero de tu cuenta, me lo van a dar porque tú me diste un poder. Bueno, y ir a orar en el nombre de Cristo es orar reconociendo que yo no lo merezco, es Cristo el que se lo merece y voy en su nombre. Es orar lo que Cristo pediría de haber estado en mi lugar. O sea, yo estoy pidiendo en su nombre, no en el mío. Y dice el Señor aquí, todo lo que pidierais con esa condición al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Saben para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Al tú introducir a María, los ángeles, los santos, ya tú estás desviando la atención de la persona de Jesucristo y por lo tanto le estás robando la gloria a Cristo y le estás robando la gloria al Padre. Porque el Padre es glorificado en el Hijo. Y eso está en las Escrituras en todas partes. El que da el poder es el que recibe la gloria, ¿no es así? O sea, si tú haces un proyecto y los recursos los puse yo, y yo te dije cómo hacerlo y te fue bien, yo me llevo la gloria porque yo fui que te di los recursos, yo fui que te dije cómo hacerlo. No fuiste tú simplemente fuiste un instrumento. Bueno, el que da el poder recibe la gloria, el que da el poder y el que responde la oración es Cristo. Y por eso Él se lleva la gloria y el Padre es glorificado en el Hijo. Entonces yo debo orar al Padre y al Hijo, no al Espíritu Santo. Tú debes orar al Padre en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, wow, ¿qué significa eso? Mira, en la Biblia hay una sola ocasión en que nosotros encontramos una oración dirigida al Hijo. Y esa sola ocasión debe ser suficiente para que nosotros veamos que orarle a Cristo no es incorrecto porque Él es Dios. O sea, que yo le ore a Cristo no es incorrecto. Pero la regla usual de la Escritura es que le oramos al Padre en el nombre del Hijo de Jesús y
en el poder del Espíritu, es decir, reconociendo que aún hasta para orar, yo necesito depender del Espíritu Santo que mora en mí. Ok. Ahora, es bueno hacer la aclaración que cuando hablamos de orar en el nombre de Jesús, no debemos pensar en esa frase como si fuera una especie de encantamiento o Algo mágico. algo mágico, como los magos dicen abracadabra al final y las cosas ocurren. No, la idea no es que si yo no digo en el nombre de Jesús, la oración no es eficaz, o que si yo no digo en el nombre de Jesús, ya yo no puedo decir amén. Es, vuelvo y repito, orar lo que Cristo pediría de estar en mi lugar y con la conciencia de que yo llego al Padre en los méritos de Jesús, no en los míos propios. Eso es orar en el nombre de Jesús, aunque yo no diga verbalmente al final de la oración en el nombre de Jesús. Es más una actitud que una frase clave para que las oraciones sean respondidas. Ahora, evidentemente, el énfasis en la Biblia es que oramos a Dios y solamente a Dios. Y si podemos hablar con Dios, o sea, uno se preguntaría, ¿qué hago yo hablando con alguien más? Si ya puedo hablar con Dios mismo, si ya le puedo decir a Él lo que Él significa para mí, lo que Él puede hacer por mí, o cómo yo me siento. ¿Por qué decirlo a un ángel? Si yo se lo puedo decir a Dios mismo, ¿por qué decirlo a María? Si ya yo puedo hablar con el Creador de María. O sea, creo que en ese sentido es cuando caemos en patrones enseñados por la tradición y por la familia, las costumbres, y no por estar informados por la palabra de Dios. De nuevo, vuelvo y repito, no queremos ofender a ningún católico romano que esté viendo el programa y permanece en el programa y sopesa las cosas de acuerdo a lo que la Biblia enseña. La Biblia, no importa La Biblia, que sea Biblia no, católica exacto, o Biblia no importa evangélica. la Biblia, no tienes que creernos a Salvador, a Eduardo y a mí. Tú decías ahora, ¿por qué orar? Si yo puedo orarle al más grande, puedo orarle a Dios. El argumento que yo he escuchado es, nadie le niega algo a su madre. Entonces, es como si Dios estuviera muy ocupado y si yo llego a través de María, entonces María le habla a Jesús y entonces así es que pasan las cosas. Sin embargo, la Biblia dice, hablando de Cristo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese? Jesús, el Hijo de Dios. O sea, no hay duda. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Nadie es más misericordioso que Jesús. Nadie puede compadecerse más que Jesús. Yo no necesito otro intermediario. De hecho, la oración a María tiene una enorme dificultad teológica que los teólogos católicos saben cómo resolverla, pero el católico de a pie, por decirlo de alguna manera, tal vez ni siquiera se ha detenido a pensar en esto. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Pero María no es omnipresente. ¿Qué ocurre cuando un chino le está orando a María en China, otro en República Dominicana, otro en Estados Unidos, otro en Australia? ¿A quién escucha María? Porque si María no es omnipresente, entonces ella no puede escuchar la oración de todos los católicos al mismo tiempo. Pero si yo le oro a un Dios omnipresente, que al mismo tiempo es misericordioso y compasivo, que Él está más inclinado a bendecirme que yo a pedirle la bendición, yo no necesito que alguien ablande el corazón de Dios, yo no necesito que alguien le tuerce el brazo a Dios para que Él me responda. Él ya está dispuesto a responder. Y nosotros que tenemos un Nuevo Testamento lleno de instrucciones para cómo vivir la vida cristiana y que nos explican el Evangelio, uno esperaría encontrar a los seguidores de Jesús, a los apóstoles, escribir e instruir a las iglesias a orarle a María, pero uno no ve ni una sola referencia a la oración a María. Entonces, en ese sentido,
todo el Nuevo Testamento está lleno de referencias a oraciones solamente al Señor. Salvador, ¿debemos orar a los muertos? Ni debemos orar a los muertos, ni debemos orar por los muertos. Dios tiene prohibiciones para tratar de contactar el ultramundo, si podemos así llamarlo. No, nosotros solamente oramos a Dios y solamente oramos por los vivos. Porque en ese hay aspecto. personas que dicen, no, porque tal familiar mío falleció y yo le oro a él, eso por un lado, y otros oran por esos muertos. Ahora, apelar a lo emotivo del asunto es ciertamente algo que ha sido utilizado a lo largo de la historia. Eso precisamente es parte de la historia de la Reforma. Era precisamente porque se estaba jugando mucho con las emociones de las personas, de los cristianos y de sus familiares muertos, que se apelaba a la compra de indulgencias. Pero en las Escrituras, el estado eterno de las personas, todo lo que la Biblia enseña acerca de esto, queda definido en el momento mismo que una persona fallece. En otras palabras, después de la muerte ya no hay más oportunidad para el hombre, mujer, quien sea, encontrar la salvación. Esta es la vida dada por Dios al hombre, en la que tenemos que encontrar la gracia de salvación solamente en Jesucristo. De ahí la urgencia del mensaje del Evangelio, de que nosotros podamos compartir las buenas noticias de salvación, para que buscamos a Dios, como dice la Escritura, mientras hay tiempo. Porque el tiempo de Dios y de la paciencia de Dios se termina. Es por eso que vemos a un Cristo anunciando el Evangelio, recorriendo toda Palestina. Es por esto que vemos a un apóstol Pablo diciendo, yo soy deudor a todos para proclamar este Evangelio de salvación. De manera que puede sonar muy, muy tierno, puede sonar muy compasivo, pero va en contra de la enseñanza de las Escrituras en nosotros hacer oraciones por los muertos. Mi exhortación es a que no contemos con que otras personas orarán por nosotros después que muramos. ¿Por qué no? Porque no va a haber esa oportunidad de salvación. Es este el momento de tú arrepentirte. Es este el momento de buscar a Jesucristo. No confíes en que otros harán ese papel por ti. Pero Cristo murió precisamente porque era necesario que alguien muriera por nosotros. Y es necesario que hoy creamos en ese que murió para nosotros poder salvarnos de nuestros pecados. Y lo que viene después es una fijación eterna de nuestro lugar o morada eterna, el cielo o el infierno. El punto es que la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces no hay oportunidad de salvación después de la muerte. Ahora, déjeme, volver atrás porque mucha gente ve este programa y cuando uno dice algo muy rápido puede no cualificarlo. Noten que yo no dije, volviendo a la doctrina católica romana, porque quiero ser respetuoso de lo que ellos dicen. Y una de las cosas más terribles que uno puede hacer en un debate o cuando está hablando de otras personas es tergiversar lo que ellos enseñan. La Iglesia Católica no enseña que la Virgen sea divina. De hecho, para la Iglesia Católica eso sería una herejía, según la teología católica oficial. La Iglesia Católica no enseña que la Virgen sea ni omnipresente ni omnisciente. Entonces yo estoy diciendo simplemente que el católico común y corriente a veces no se detiene a pensar cómo es entonces que la Virgen me escucha. Y la idea es, ellos dirán, bueno, nosotros aquí en el programa podemos decir a las personas, envíennos sus peticiones y nosotros podemos interceder por ustedes en el sentido de orar por ustedes. Y ellos dirían, bueno, si yo, que soy un ser humano normal, común y corriente, puedo recibir peticiones de oración e interceder por otros, ¿cuánto más la Virgen que está en el cielo y los santos que ya están en el cielo? El problema es que una cosa es que yo ore aquí por un creyente en necesidad, yo aquí puedo orar. La Biblia no habla de personas orando allá o intercediendo por la gente aquí. Y por otro lado... No hay ni una sola referencia bíblica. Exacto. Y por otro lado, el problema es que la Biblia dice explícitamente que como intercesor o intermediario, el único intercesor es nuestro Señor Jesucristo. El único intercesor celestial es nuestro Señor Jesucristo. Porque en Apocalipsis, por ejemplo, aparece un grupo de
de almas en el cielo diciendo, Señor, ¿hasta cuándo seguirá el malo en la tierra? Y alguien puede decir, pero hay alguien orando. No, hay creyentes en el cielo diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Por ahí no aparece nadie diciendo, Señor, yo te oro por Juanito que está en tal dificultad. No. La Biblia lo que me dice a mí es, órale a Dios en el nombre de Jesús, porque Él es el intercesor. De hecho, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7 de manera específica, hablando de Cristo como intercesor, dice que a nosotros nos convenía un intercesor como Jesús. Dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nosotros tenemos claramente en el libro de Hebreos un intercesor celestial y es únicamente Cristo. Ahí no dice, Él está allí intercediendo y María está intercediendo y los santos están intercediendo. No, es solo Jesús el que intercede por nosotros. ¿Por qué es tan importante nosotros interceder por otras personas, Salvador? Bueno, la pregunta resulta interesante porque todos deberíamos ser capaces de hablar directamente con Dios. Todos somos exhortados a orar a Dios, pero la intercesión es algo que vemos ordenado y modelado en la palabra de Dios. No tanto porque el cúmulo de oración haga convencer a Dios de algo que la oración de uno solo no pueda. No quisiera ser malinterpretado aquí, en el sentido de no es el cúmulo de oraciones O de personas orando. o de personas orando que va a convencer a Dios de que haga algo. Pero asimismo, como Dios ha ordenado la oración como un medio para Él llevar a cabo sus propósitos en la tierra, Él ha ordenado que sea a través de las oraciones de muchos que Él también responda muchas oraciones. En otras palabras, aunque no es un requisito para que Dios hable, porque la oración eficaz del justo puede ser uno solo, puede mucho, como se dice Santiago capítulo 5, también es cierto que la oración de una iglesia orando, muchos orando, Puesto de acuerdo. o un grupo de creyentes orando, también puede hacer que Dios haga su voluntad. Pero yo puedo también orar yo solo por una persona, o muchos orar por una persona, por una nación, por una ciudad, y en ese aspecto hay una intercesión que se debe llevar a cabo y que vemos por mandato y por ejemplo en el Nuevo Testamento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro de Tim Keller, La oración, experimentando asombro e intimidad con Dios. Como dice el prólogo del libro, en sus iglesias y escuelas, los cristianos aprenden que la oración es el medio más poderoso para tener una experiencia con Dios. Sin embargo, pocos reciben instrucción u orientación sobre cómo lograr que su vida de oración sea auténticamente significativa. En la oración, el reconocido pastor Keller profundiza en los numerosos aspectos de ese hecho cotidiano. Con las reflexiones y energía que lo caracterizan, ofrece orientación bíblica, como así también oraciones específicas para ciertas situaciones, tales como lidiar con la muerte de un ser querido, las pérdidas, el amor y el perdón. La oración, experimentando asombro e intimidad con Dios, por el pastor Tim Keller. Ustedes nos han explicado en los segmentos anteriores qué es la oración,
cómo debemos utilizar el Padre Nuestro como un modelo de oración y muchos puntos más. Y estamos claros en ese sentido. Pero la parte más difícil para uno es llevar a cabo el ejercicio de orar. Y a mí me gustaría que ustedes nos den algunas directrices para uno crecer en su vida de oración y para uno vencer los obstáculos que tenemos en esa vida de oración. Bueno, por un lado yo le diría a la persona que está luchando con su vida de oración, bienvenido al club. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estamos luchando con nuestra vida de oración, porque algunos piensan como, esto solamente me pasa a mí. No, orar es un ejercicio espiritual y mientras más espiritual sea una actividad, más oposición va a encontrar de tu carne, del pecado que mora en ti. Tú puedes decidir leer el periódico y vas a encontrar muy poca oposición de tu propio pecado, de tu carne. Pero si decides leer la Biblia, vas a encontrar oposición. Tú puedes decidir ver televisión y ver un programa, ¿cómo se llama eso? Vamos a ver una serie de Netflix y ver 10 capítulos uno detrás del otro. Pero si tú decides orar, tú vas a tener mucho conflicto interno. Entonces, tenemos que entender que el orar en sí mismo es una guerra, es una lucha. Y la Biblia lo plantea de esa manera. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma, os ruego, hermanos, que peleéis esta batalla juntamente conmigo en oración, y como se traduciría el texto correctamente. O Jesús cuando dijo que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, o sea, el cuerpo no quisiera someterse a una disciplina de oración. Entonces, primero, no desistas porque es una lucha, es lo primero. Porque hay gente que dice, ay, ¿para qué yo voy a orar si ya yo veo que esto es tan complicado y tengo tantos problemas? Además, Dios debe verme que yo estoy luchando para venir delante de Él en oración. Si Él lo ve, pero Él es bueno y compasivo y Él te recibe. No te vayas de la presencia del Señor. 2, algo bueno es que nosotros apartemos un tiempo diario y específico para tener una cita con Dios. ¿Cómo así, Sube? Ok, hay personas que dicen, no, yo encontraré el momento en el día para orar. Lo que pasa es que, y más en esta vida tan agitada que nos ha tocado vivir, lo que probablemente va a ocurrir es que la agenda te va a arrastrar durante todo el día, va a llegar la noche y tú no habrás tenido un tiempo tranquilo en la presencia del Señor, en oración y en la lectura de su palabra. Si tú dices, bueno, mira, yo voy a planificar mi tiempo de tal manera que voy a tener esta cita con Dios. A mí me gusta la idea de una cita con Dios para leer su palabra, para orar. En mi caso particular, yo encuentro que me es de mucho beneficio no atreverme a comenzar el día sin tener primero esa cita con el Señor, en la lectura de su palabra y teniendo un tiempo de oración. Y me gustaría dejar a Salvador dar más directrices, pero una que se me ocurre adicional es, convierte durante el día las necesidades en oración. Porque yo creo que eso es lo que significa orar sin cesar. Hay personas que tal vez dicen, yo no puedo pasarme una hora orando. Bien, tal vez no te puedes pasar una hora orando, pero te puedes pasar el día en un espíritu de oración. Tú vas a ver un cliente, envía una flecha de auxilio al cielo. Señor, ayúdame, yo voy a ver a esta persona, dame gracia para yo poder hablarle adecuadamente, para ser veraz y para ser justo en mis negociaciones, para que yo pueda mostrar tu carácter en lo que voy a hacer, que yo pueda glorificarte a ti aún en mis negocios. Hay un pasaje en las Escrituras cuando Nehemías se acerca al rey, porque él se ha enterado que Jerusalén está destruida, él está triste y quiere hacer algo por su nación. Y el rey le pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Y dice en el libro de Nehemías, y yo oré a Dios y le dije al rey. Yo no creo que fue que Nehemías dijo como en los famosos muñequitos de Dick Tracy que daban antes, ¡alto la acción! Entonces dejó al rey en suspenso y se fue a orar para pedir. No, yo creo que en ese momento, antes de abrir su boca, Nehemías dijo, Señor, ayúdame, dame palabras. Y esa oración, que probablemente fue de segundos, es impresionante cómo Dios la respondió. Y el que lo quiera saber, que lea el libro de Nehemías. Sí. El Salvador, hay personas que van a orar
Y si hacen el buen propósito de orar, empiezan a orar, oran 30 segundos, un minuto y ya han orado por todo lo que tenían que orar. ¿Qué tú le sugieres dentro de su vida de oración a esa persona? Retomando ese último punto que menciona Sugel de mantener una actitud de oración con las cosas que nos pasan en el día, yo creo que eso nos prepara para mantener esa comunicación fresca durante el día. Ese texto al que hacíamos referencia en Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos. Nuestra tendencia es a afanarnos. Nuestra tendencia es a preocuparnos por cosas que escapan a nuestro control. O sea, si algo no lo podemos dominar, si nosotros no podemos lograr nuestros propósitos, si no podemos hacer que los demás reaccionen y respondan como nosotros queremos, si el trabajo es más difícil de lo que nosotros quisiéramos, nos ponemos ansiosos, eso nos resta energía y terminamos no haciendo las cosas bien o aún hasta con debilidades y enfermedades. Dicen, no, antes bien, ora. Ora, por todo lo que te preocupa. Por eso convertir esas preocupaciones en oración es lo correcto. Y no solo yo diría preocupaciones, convierte muchas de tus quejas en oración. Sí. Quejas que tú tienes contra personas, quejas contra tu jefe, quejas contra tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ora. Tienes un problema por una persona que está causando un inconveniente. Ora por el problema y la persona. Porque inmediatamente buscamos la solución humana y no buscamos a Dios. Llevemos estas cosas en oración. Pero yo más aún también diría que la Biblia nos da pautas y directrices y ejemplos, pero no nos dice con precisión y lujo de detalle exactamente qué decir en cada momento, porque hay una gama de variedad en la expresión de nuestra vida de oración. Y en ese sentido, no siempre en todas las etapas de nuestra vida vamos a orar igual, pero podemos crecer en nuestra vida de oración. Yo espero que nosotros podamos orar mejor dentro de un año que lo que nosotros hacemos ahora, que podamos crecer en nuestra vida de expresión a Dios, en nuestra madurez al orar a Dios. Madurez hasta para reconocer y admitir nuestros errores. Es posible que en un momento dado nuestra vida de oración esté muy dominada por un sentimiento de culpa. Y debemos buscar a Dios en oración por confesar nuestros pecados y afirmar la obra de Cristo de salvación que perdona esos pecados. Pero puede ser que haya otro momento donde la nota sea de algarabía. Y por eso vemos todas esas expresiones emotivas en el libro de los Salmos, porque hay lugar para todas esas expresiones en oración. Ahora, hay muchos recursos a los que nosotros podemos echar mano para poder orar. El culto de oración es uno. Quizás tú no sepas mucho cómo orar. Aprende cómo otros hermanos lo hacen en los cultos públicos de oración. Y sé que a veces son momentos difíciles, en momentos complicados del día, pero haz un esfuerzo de estar presente en los cultos de oración de tu iglesia, porque eso también te va a ayudar. Ora con otro hermano, ora con otra hermana, reúnete para orar y tenga un momento de oración. Eso también va a alimentar tu vida de oración. Usa recursos de libros que se han escrito, no para sustituir lo que tú debes decir en oración y usar la oración de otros prefabricada para tú orar con Dios. Pero leyendo libros de oración tú aprendes también a cómo orar. En la Biblia hay ejemplos de oración que nos instruyen a cómo hacerlo. Hay libros, como hoy hacía mismo referencia a algunas personas, hay libros escritos sobre usar textos bíblicos para orar por diferentes cosas, ya sea de tu corazón, de tu iglesia, de tu ciudad, por el mundo perdido, por tus seres amados. Hay libros escritos que te dan pautas sobre cómo hacerlo. Entonces, si tú comienzas a orar y al minuto ya tú has repetido todo lo que normalmente tú haces, puedes usar esos recursos para darte ideas nuevas, frescas de qué decir a Dios. Y no quiero dejar de mencionar el material de Donald Whitney sobre orando las Escrituras. Cómo nosotros podemos usar las Escrituras y específicamente los Salmos, que es su recomendación, para orar por las cosas por las que regularmente oramos, pero de una manera fresca, de manera que no sea una repetición vana casi en la que nosotros estemos cayendo. Sí. O sea, es una lucha, pero podemos usar recursos, aún hasta aplicaciones en internet para nuestro celular, para poder llevar estas intercesiones y peticiones en la presencia de Dios de una forma que sea activa, novedosa, fresca. Es muy importante tener la costumbre, el hábito de cuando leemos las Escrituras, hacer de
eso que leemos, no solo en los salmos, sino la porción que leemos cada día, un motivo de oración, porque ahí encontramos muchas formas de cómo ver a Dios, al Hijo, al Espíritu Santo, falta que estamos cometiendo, áreas de nuestra vida que debemos cambiar, y qué mejor manera de utilizar esa porción, ese texto que leemos, para nosotros hacer de eso. O sea, en lugar de motivo decir, oración. qué bárbaro, Pedro, ¿cómo tú llegaste a hacer eso y negar al Señor de esa manera? Señor, líbrame de yo Hacer caer en como una Pedro, actitud. porque esto está ahí para servirme de ejemplo, y yo Exacto. puedo hacer lo mismo. Exacto. Sujel, ¿alguna otra recomendación o directriz? Una de las cosas que yo creo que frena a las personas para orar, o algunas personas, es que dicen, yo no me sé expresar. Sobre todo en la oración pública, ellos quisieran tener como un verbo, de manera que cuando oren sea coherente y la gente diga, wow, qué buena oración. Pero la verdad es que lo que Dios requiere de nosotros es que vengamos con sinceridad y derramemos nuestro corazón delante de Él, cada cual conforme a lo que tiene, no a lo que no tiene. A final de cuentas, Eduardo, ¿qué tú preferirías? ¿Tener un cuerpo enfermo con un traje de frac? ¿O tener un cuerpo sano y con un traje medio harapiento incluso? Dios quiere tu corazón. Entonces, derrama tu corazón. No pretendas venir delante de Él con mucha, qué sé yo, verborrea. Sí, rimbombancia. Exacto, para convencer a Dios de algo, o para que los que te escuchen orando digan, wow, qué bien ora esta persona. Tengo un buen texto sobre eso que tú estás hablando. ¿Cuál es ese texto? Romanos 8:26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu? Toma nuestros más profundos anhelos O sea, para presentarlos delante de Dios. exactamente, o sea, ¿quién mejor para conocer la intención de lo que nosotros queremos decir y que no sabemos ni cómo decirlo que el Espíritu Santo? ¿Y quién mejor para comunicarse con el Padre que el mismo Espíritu, que entiende las cosas de Dios? Y lo que yo digo es, si Dios nos ha dado al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que podamos hacer ciertas cosas, deben ser cosas difíciles. Bueno, dice que para orar necesitamos al Espíritu Santo. Es porque es difícil, pero tenemos el Espíritu Santo. Por eso decía al principio, ¿a quién oramos? Oramos a Dios en el nombre de Jesús, En el poder del en el Espíritu. poder del Espíritu, en dependencia del Espíritu Santo. Esa es la idea. Otra cosa es que, y esto va a parecer contrario a lo que acabo de decir, el hecho de que tú no tengas que tener un discurso rimbombante para acercarte a Dios no quiere decir que al mismo tiempo tú no puedas mejorar en tu expresión al dirigirte a Dios. Y uno de los defectos que uno ve comúnmente es el uso continuo del nombre Señor o Jesús en la oración. O sea, hay personas que... Como una Jesús, muletilla. eso es Sujel. ¿Por qué, Exacto. ¿por qué Sujel tú dices Sujel? Exacto. Eso Sujel, Sujel. Otra vez, no quiero ser irreverente, pero hay personas que oran de esta manera. Señor, yo te pido, Señor, que tú me escuches, Señor, porque yo, Señor... ¿Por qué tú tienes que mencionar cada 3 palabras la palabra Señor? Una de las cosas que la Biblia dice es, no tomes el nombre del Señor en vano. Y debes cuidarte porque eso es un vicio que tiene repercusiones, porque yo no debo tomar a la ligera el nombre del Señor. Entonces, no ores repitiendo cada 3, 4 palabras el nombre del Señor. Y pasa con oraciones públicas, no necesariamente con la oración mental o en privado. O sea, que es quizás el miedo escénico que les lleva a usar ese tipo de muletillas. Salvador, hemos explicado todos estos puntos acerca de la oración. Pero la oración es una comunicación de intimidad con Dios, es tener una relación personal con Dios. En los 30 segundos que nos quedan para finalizar el programa, ¿cómo yo tengo esa relación personal con Dios? Bueno, para poder orar como Él me manda. Yo lo que quisiera es exhortar a nuestros televidentes, radioescuchas, el medio que sea, que no nos dejemos llevar del molde que el mundo quiere presionar sobre nosotros, de vivir vidas independientes, autosuficientes en nosotros mismos,
apagadas y que no nos deja tiempo para estar en la presencia de Dios tranquilos. Cultiva el estar un tiempo a solas con Dios. Cultiva el tener un tiempo de meditación en su palabra y responde a lo que Él te dice en su palabra a través de una comunicación con Él en oración. Y eso es un andar con Dios, eso es un caminar con Dios que te llevará a desarrollar una amistad con Él. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. La cita edificante del día de hoy también tiene que ver con el tema de la oración. Y queremos citar al puritano Juan Bunyan cuando decía: cuando ores, prefiere mejor que tu corazón se quede sin palabras a que tus palabras se queden sin corazón. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendo@gmail.com.